chiquitos, ¿cómo están? Estoy aquí en el pinche antro. Sí. Estoy bien emocionado de este pinche 14 de febrero que lo siento súper bien. Sí. Hola chiquitos, ¿qué dijeron? Esta chiquita se fue de antro. No, chiquitos, aquí estoy. Bien presente, yo siempre, chiquitos. Bueno, este video son 5 cosas que me cagan del 14 de febrero. Chiquitos, hay demasiadas cosas que me cagan de este pinche 14 de febrero culero. No es que esté soltera, pero me cagan demasiadas cosas culeros. La primera cosa que me caga del 14 de febrero son las personas cursis. Las personas cursis, estos tipos de personas, lo que me caga de ellas es que siempre estén besuqueándose en la pinche plaza y afuera de tu pinche casa sabiendo que tú no tienes novio o novia. Pero ahí están, insistiendo con su pareja, besándose, manoseándose. Y no dejan en paz a uno, que uno no tiene novio. Chiquitos, la segunda cosa que me caga de este pinche día son las personas hipócritas. La que te dicen: hola, te quiero bien mucho, feliz día, adiós, tenemos buena amistad, tú y yo somos mejores amigas, adiós. Pinche puta. Este tipo de personas no me cae bien, me cae hasta la punta de la panocha. Hasta ahí. Otra cosa que me caga del pinche 14 de febrero son los pinches globos de helio. Yo he visto que los globos de helio son hermosos, preciosísimos estos globos, sí, me encantan. Pero no es para que las personas los anden presumiendo por ahí, por las calles, que sí tienen pareja y las personas que no tenemos pareja. Nos sentimos mal. Demasiado mal, y es una cosa que me irrita, me hace enojar. Pinches personas culeras, padreadas. Las voy a matar. Ay, de una vez las voy a matar. Mi globo, sí. Yo sí tengo pareja. Sí. No, Galaxia, no. No me madries, no. Aplácate. Puta Galaxia. Otro tipo de cosas que me caga en este pinche día hermoso, pero a la vez me cae gordo, están reculerísimas estas cabronas, pero ellas quieren novio. Se pasan las hijas de su puta madre. Pero culeras, ahí andan insistiendo. Ay, voy a publicar que necesito novio este 14 de febrero. Sí, necesito novio. Otras personas publican: yo me rento para este 14 de febrero, cobro así en el día. De beso, 150. No mamen, cabrones, ya. Se pasan de verga, ya. Cagan. Otro tipo de cosa que me caga en este día son que te venden unos chocolates rancios. Pinches chocolates caros y rancios. No mames, cabrones. Vendan algo bueno, que la gente les guste, la gente aprecie el chocolate, el sabor del cacao. No sus pinches mamadas culeras que venden. No mames, cabrones. Pinches chocolates rancios, me cagan. Ay, una caja de chocolate. Sí, muchas gracias. Están rancios. Pero saben buenos. Chiquitos, espero y les haya gustado este pinche video. Las cosas que me cagan de este 14 de febrero. Hay demasiadas cosas más, pero
No sé qué hagamos, pero hay más cosas. Ojalá les haya gustado, denle like y suscríbanse a mi canal. Esperen más videos chiquitos, subiré más y más constantemente. Les mando un beso en la panocha. Sí, bye bye.